Elena Nechati se dirigía al juzgado para tramitar su divorcio y la división de bienes. Mientras estaba sentada junto a la ventana del autobús, su atención se centró en una anciana que rebuscaba entre sus monedas, luchando por pagar el billete. Sin dudarlo, Elena se lo pagó. Momentos después, al entrar en la sala del juzgado, se quedó atónita al ver a la misma anciana aparecer detrás de ella. Su marido palideció al verla y casi gritó: «Buenos días. Antes de comenzar, por favor, díganos desde dónde nos está viendo. Esperamos que disfrute de la retransmisión», dijo la mujer. Elena no había pegado ojo en toda la noche. Se había quedado despierta en su apartamento alquilado, mirando al techo y contando las grietas, como si éstas pudieran revelarle dónde se había torcido tanto su vida. El viejo reloj ámbar, un regalo de su abuela cuando cumplió 18 años, marcaba solemnemente el paso de las horas. 3, 12 de la noche es 4, 12 de la noche es 5, 12 del noche. Finalmente, Elena se rindió y se levantó de la cama. Hoy era el juicio. Necesitaba ordenar sus pensamientos. La pálida luz de una mañana de octubre apenas se filtraba a través de las cortinas. Afuera, la lluvia caía en una llovizna aburrida y triste, haciendo eco de la melancolía que sentía en su interior. Se acercó a la ventana. Antes le encantaba el otoño, las hojas doradas, la suave lana de los jerseys cálidos, el aroma de las manzanas y la canela en el aire. Pero ahora, el otoño solo le parecía el preludio de un invierno largo y frío. Puso la tetera al fuego, el único utensilio de cocina que se había llevado cuando abandonó apresuradamente el apartamento. Se preparó una taza de té fuerte y buscó en su memoria fragmentos de felicidad. Allí estaban, tenues, lejanos. Ella y Sergei, en los primeros tiempos, su sonrisa encantadora, su tranquila seguridad, la forma en que se fijaba en cada detalle. «Eres especial, Lenochka, no eres como las demás», le había dicho. Y ella le había creído. Cada palabra. 15 años de matrimonio, una vida dedicada a este hombre. En esos 15 años, había pasado de ser una prometedora estudiante de filología a una profesora de instituto capaz de hablar con elocuencia sobre Pushkin, a adolescentes medio dormidos, pero que ya no sabía cómo expresar sus propios sentimientos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mikhail Borisovich, su abogado. «Elena Pavlovna, no olvide traer los documentos originales. Nos vemos a las 10:30 en la entrada del juzgado». Los documentos, esos papeles que ahora parecían medir su vida. El certificado de matrimonio, los extractos bancarios, la escritura del apartamento que una vez había sido su fortaleza. Involuntariamente, recordó la noche en que todo se derrumbó. Había sido un martes perfectamente normal. Nada fuera de lo común. Sergei estaba trabajando hasta tarde y ella había decidido enviarle por correo electrónico el itinerario de sus próximas vacaciones. Por fin iban a ir a Crimea, un viaje que él le había prometido desde hacía mucho tiempo. No hubo ninguna señal, ningún indicio, pero accidentalmente abrió una carpeta en su bandeja de enviados y encontró una serie de mensajes dirigidos a alguien llamado Cristina. Apodos, planes de futuro, fotos. Recordó cómo el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. En un instante, su mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Esa misma noche, hizo una maleta y se mudó con una amiga. Sergei la llamó, le envió mensajes, le suplicó y le hizo promesas. 2 semanas después, recibió la citación judicial. Él había solicitado la división de los bienes adquiridos en común. Todos esos años había dejado de lado sus propias ambiciones para apoyar su carrera, para construir un hogar, para ser el pilar en el que se apoyaba. Ahora tendría que luchar incluso por eso. Elena miró su reloj. Era hora de irse. Se miró en el espejo con ojo crítico. El traje azul marino formal que había comprado para su boda ahora le quedaba holgado, como un abrigo colgado en una percha. No había comido casi nada en el último mes. Tenía la tez pálida y ojeras. No importa, pensó. Lo importante es que mi voz no tiemble. Afuera, la llovizna se había convertido en un fuerte aguacero. Elena tomó su viejo paraguas y salió del apartamento. Para llegar al juzgado, tendría que tomar 2 autobuses con un transbordo.
Sergei solía llevarla, pero ahora se encontraba recordando sus días de estudiante y la familiar incomodidad del transporte público. La parada del autobús estaba casi desierta. El tiempo sombrío había hecho que la mayoría de la gente se quedara en casa. Se detuvo un viejo autobús Lias, uno de los que había cubierto esa ruta desde su infancia. Elena subió, sacudiéndose el agua del paraguas. El aire del interior olía a ropa húmeda y cansancio. Se hundió en un asiento junto a la ventana y cerró los ojos. Quizá no sea demasiado tarde para echarse atrás, pensó tímidamente. No vayas. Pero no, tenía que seguir adelante. Necesitaba proteger lo poco que le quedaba. Una anciana subió al autobús, apoyándose pesadamente en un bastón y luchando por mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo. La conductora, una mujer corpulenta con un chaleco naranja, se acercó a ella. «Su billete, señora». La anciana empezó a rebuscar en una cartera gastada, sacando monedas y entrecerrando los ojos para verlas. Le temblaban visiblemente las manos. «Date prisa, abuelita, no nos hagas esperar», murmuró la conductora con impaciencia. Algo en aquella escena conmovió a Elena. Quizá la tranquila dignidad con la que se comportaba la mujer a pesar de su evidente incomodidad. O quizá Elena simplemente necesitaba distraerse de sus propios pensamientos. «Yo pago», dijo, ofreciendo dinero para 2 billetes. La anciana la miró con una mirada inesperadamente aguda y penetrante. «Gracias, querida», dijo con aplomo, acomodándose en el asiento junto a Elena. «Hoy en día no hay mucha gente que ayude solo porque puede». Elena quiso responder que no era nada, pero algo en los ojos de la mujer la hizo detenerse. «A veces todos necesitamos ayuda», dijo en su lugar. «Especialmente cuando parece que todo el mundo está en tu contra». La mujer la estudió con una intensidad silenciosa, como si le leyera el pensamiento. «Me llamo Ana Petrovna», se presentó. «Elena Pavlovna», respondió ella, sonriendo involuntariamente ante la formalidad. «Veo que hoy es un día importante», comentó Ana Petrovna, señalando con la cabeza la carpeta que Elena apretaba con fuerza entre las manos. «Sí», dijo Elena en voz baja. «Muy importante. Decisivo, tal vez», preguntó Ana Petrovna con aire entendido. Elena la miró sorprendida. «¿Cómo sabe lo que hay en la carpeta?» «Por tus ojos», respondió la mujer mayor, tocándole suavemente la mano. «Trabajé en un bufete de abogados durante 20 años. He visto a muchas personas como tú, personas que se encuentran en el umbral de decisiones que cambiarán sus vidas sin saber hacia dónde les llevará el camino». Cuando el autobús se detuvo en un semáforo, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, tenía ganas de hablar. «Divorcio», susurró. «Divorcio y división de bienes». Ana Petrovna asintió con la cabeza, sin mostrar ningún juicio ni curiosidad excesiva. «¿Sabes, Elena Pavlovna?», dijo tras una pausa. «He visto muchas cosas en mi vida y, si hay algo que sé con certeza, es esto: no hay pérdidas que impidan empezar de nuevo. Lo más importante es no perder la fe en ti misma». Esas sencillas palabras tocaron profundamente a Elena. Miró por la ventana la ciudad gris y empapada por la lluvia y reflexionó sobre cómo la vida, en realidad, no termina con el divorcio, aunque a veces pueda parecerlo. «¿Queda lejos?», preguntó a Ana Petrovna al acercarse a la plaza frente al juzgado. «Yo también voy allí», respondió la anciana con una leve sonrisa. «Qué ironía, no, yo también», dijo Elena con un tono de sorpresa. «Entonces vamos al juzgado municipal», asintió Ana Petrovna. «¿Sabes qué? Déjame contarte una historia mientras vamos, quizá te dé fuerzas». Y así, mientras el autobús avanzaba lentamente por las calles brumosas de la mañana, entre cortinas de lluvia y niebla baja, Elena escuchó el relato mesurado de la mujer sobre cómo lo había perdido todo en la década de 1990, pero cómo, de alguna manera, había encontrado la determinación para empezar de nuevo. No había nada exagerado ni sentimental en la historia. Era honesta, realista y exactamente lo que Elena necesitaba oír. Cuando el autobús llegó a la parada cerca de la Plaza de la Justicia, la lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero. El enorme y gris Palacio de Justicia, una reliquia de la década de 1960, se alzaba sobre la plaza como un monolito sombrío.
Elena ayudó a Ana Petrovna a bajar los escalones del autobús, sosteniendo un paraguas en una mano y sujetando a la anciana con la otra. «Gracias, Elena Pavlovna», dijo Ana Petrovna, ajustándose la boina vintage y sacando un paraguas gastado del bolso. «¿Sabes cuándo se construyó este edificio? En 1963. Yo todavía era estudiante. Vinimos a ver la inauguración. Todo parecía tan permanente, como si fuera a durar para siempre». Elena asintió con la cabeza, con la mirada fija en las austeras columnas que enmarcaban la entrada. Curiosamente, la presencia de esta compañera inesperada la llenó de determinación. «¿A qué departamento va?», preguntó mientras subían los amplios escalones mojados por la lluvia. «Al tercero», respondió Ana Petrovna. Elena se quedó paralizada. El tercer departamento se ocupaba de los casos civiles. Allí también se celebraría su audiencia de divorcio. Una coincidencia. En el interior, el vestíbulo del tribunal bullía con su mezcla habitual de urgencia y resignación. La gente pasaba apresurada con carpetas bien sujetas bajo el brazo, los abogados conversaban en voz baja con clientes ansiosos y los guardias de seguridad registraban distraídamente los bolsos en la entrada. Para Elena, todo parecía una película a cámara lenta, en la que llevaba atrapada un mes. «Elena Pavlovna», la llamó una voz. Un joven con un impecable traje gris carbón se acercó. Mikhail Borisovich, su abogado, cruzó el vestíbulo con paso rápido. «Me alegro de que haya llegado temprano. Tenemos que repasar algunas cosas antes de la audiencia». Elena se volvió para despedirse de Ana Petrovna, pero ésta ya se dirigía hacia el mostrador de información, apoyándose pesadamente en su bastón. Había algo en su postura, tal vez la inclinación digna de la cabeza, que sugería una mujer acostumbrada desde hacía mucho tiempo al respeto y al trato cuidadoso. «¿Quién es ella?», preguntó Mikhail Borisovich, al notar la mirada persistente de Elena. «Nos conocimos en el autobús», respondió Elena distraídamente. Entraron en una pequeña sala de consultas donde el abogado extendió los documentos sobre la mesa. «Bien», comenzó, ajustándose las gafas de montura metálica. «Hoy es la vista preliminar. El tribunal escuchará a ambas partes y decidirá el orden en que se desarrollará el caso. He preparado toda la documentación necesaria. Nuestro principal objetivo es defender su parte del apartamento y la casa de campo, como ya hemos comentado según la ley». Elena escuchaba, pero solo a medias. Sus pensamientos estaban en otra parte. Sus pensamientos se habían alejado mucho. Recordaba cómo ella y Sergei habían elegido aquel apartamento, cómo habían soñado con renovarlo, discutido sobre el color de las paredes del dormitorio y deambulado por Ikea de la mano eligiendo muebles. Ahora, aquellos recuerdos le parecían escenas de la vida de otra persona. «Elena Pavlovna, ¿me está escuchando?». La voz de Mikhail Borisovich la sacó de su ensimismamiento. La observaba atentamente. «Son puntos muy importantes». «Lo siento», murmuró Elena, frotándose las sienes. No había pegado ojo en toda la noche. «Por favor, continúe». El abogado asintió con empatía. «Debemos estar preparados para que el abogado de su marido presione para que se vendan todos los bienes comunes y se repartan las ganancias. Dado el valor actual de los inmuebles, esto no es nada favorable para usted. Nuestra postura sigue siendo la misma. Usted debe quedarse con el apartamento y compensar económicamente a su cónyuge. Tenemos argumentos legales sólidos para ello». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Un secretario judicial asomó la cabeza y se dirigió a Mikhail Borisovich. «La vista comenzará en 15 minutos, sala número 12». Recogieron sus papeles y salieron al pasillo. Estaba abarrotado. Elena retrocedió instintivamente. Desde que comenzó el proceso de divorcio, había desarrollado una aversión visceral a las multitudes. Sentía como si todos la estuvieran mirando, como si su dolor privado se hubiera convertido en una vergüenza pública. Y entonces lo vio. Sergei estaba de pie junto a la ventana, flanqueado por hombres con trajes impecables, su equipo legal, naturalmente tan pulido y preparado como siempre. Llevaba el traje a medida de Brioni, el mismo que ella le había regalado por su cumpleaños el año anterior. Su elegante corte de pelo, su postura segura.
La vio y se quedó paralizado por un momento. Luego comenzó a caminar hacia ella. A su lado había un hombre mayor y distinguido, nada menos que Henry Arkadievich Levinson, uno de los abogados matrimonialistas más famosos de la ciudad. Elena lo había visto en televisión, así que Sergei no había escatimado en gastos, pensó con amargura. «Hola, Elena», la saludó Sergei con voz tranquila, con ese familiar tono burlón. «Estás muy guapa». «Mientes», pensó ella. «Estoy horrible y tú lo sabes». «Buenas tardes, Sergei», respondió ella con frialdad. «Intenta bajar la voz, veo que has venido bien preparado». Sergei se encogió de hombros ligeramente. «Solo quiero que las cosas sean civilizadas. Somos adultos, Lena. 15 años juntos no son nada. Resolvamos esto con respeto». Elena se mordió la lengua para no soltar una réplica mordaz. Vio a una joven rubia al lado de Sergei, delgada y vestida impecablemente con un elegante traje pantalón. La chica miró a Elena con interés. «Cristina», se dio cuenta Elena. «Así que es ella». El pulso le latía con fuerza en los oídos. Una cosa era saber de la aventura, pero otra muy distinta era ver a la otra mujer con sus propios ojos, tan joven, tan segura de sí misma, tan dolorosamente ajena. «Confío en que nuestros abogados puedan encargarse de esto», dijo Elena apretando los dientes. «No veo motivo para mantener conversaciones privadas». Sergei se acercó. «Lena, escucha. Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo. Pero hablemos después de la vista. Hay cosas que mereces saber. Por favor, pasen a la sala de conferencias», dijo alguien. La voz de la secretaria resonó y una fila de personas comenzó a salir por las puertas abiertas de la sala. Elena se alejó rápidamente de Sergei y siguió a su abogado. Un dolor sordo se apoderó de su pecho. No había previsto que volver a ver a Sergei fuera tan difícil, y menos aún con ella. De verdad tenía tan poco respeto por Elena como para llevar a su amante a una vista judicial. La sala se parecía a las que había visto en las películas: bancos de madera, un estrado imponente para el juez y el escudo nacional colgado en la pared. Mikhail Borisovich señaló la mesa de los demandantes y Elena tomó asiento. Juntos comenzaron a ordenar los documentos. Sergei y su equipo legal se sentaron frente a ellos, mientras que Cristina se acomodó en un asiento de la fila de espectadores, justo detrás de él. Elena hizo todo lo posible por no mirar en su dirección, centrándose en los papeles que tenía delante. Sus ojos vagaban distraídamente por la sala hasta que se posaron en una figura familiar en la esquina más alejada. Ana Petrovna, una anciana, estaba sentada en silencio con las manos apoyadas en su bastón, observando todo con atención. Elena levantó las cejas con sorpresa, pero Ana se limitó a sentir levemente, como si le indicara que todo iba según lo previsto. «Qué raro», pensó Elena. «¿Por qué está aquí? Podría tener un caso propio y haber entrado por casualidad en la sala equivocada». Pero no había tiempo para terminar la idea. El secretario del tribunal salió por una puerta lateral. Todos de pie. Se abre la sesión. Todos se pusieron de pie cuando entró la jueza. Una mujer que ya no era joven, con la mirada cansada pero penetrante. Elena sintió que se le secaba la boca. Había llegado el momento de la verdad. «Este es el caso número 328», anunció la jueza, relativo a la disolución del matrimonio entre Sergei Nikolaevich Petrov y Elena Pavlovna Petrova y la división de sus bienes gananciales. «Las partes están presentes, su señoría», respondieron al unísono los dos equipos de abogados. «Por favor, tomen asiento. Comenzaremos ahora la vista preliminar». Elena intentó concentrarse en la voz del juez, pero sus ojos se desviaron hacia Ana Petrovna. Ahora podía verla con más claridad. A pesar de su edad, Ana estaba sentada erguida, serena, con un aire de dignidad tranquila. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido bajo una boina y sus ojos eran penetrantes, decididos, casi severos. No había apartado la mirada de Sergei ni un solo instante, observando cada uno de sus movimientos con atención. El abogado de Sergei, Heinrich Arkadievich, fue el primero en hablar. Su voz era suave y segura, como si recitara un monólogo cuidadosamente ensayado. «Señoría, mi cliente siempre ha sido un marido devoto y un ciudadano respetuoso con la ley. Lamentablemente, tras 15 años de matrimonio,
surgieron diferencias irreconciliables entre las partes. Mi cliente solicita una división equitativa de los bienes y propone que se vendan los bienes gananciales, dividiéndose el producto de la venta en consecuencia. Elena apretó las manos sobre su regazo mientras escuchaba, sintiendo cómo la furia le subía por el pecho. ¿Un marido ejemplar?, pensó con amargura. Tan ejemplar que tenía amantes a mis espaldas. Y ahora este esposo modelo quiere quitarme el único hogar que me queda. Miró a Sergei. Estaba sentado con la cabeza ligeramente inclinada, con una máscara de sombrío arrepentimiento en el rostro. Siempre el actor estaba interpretando su papel otra vez. Esta vez el del marido herido, obligado a separarse de su irracional esposa. Por el rabillo del ojo, Elena notó un movimiento cerca de la entrada del salón. La puerta se abrió ligeramente y entró un anciano. Aunque iba impecablemente vestido, parecía frágil, apoyándose pesadamente en un bastón mientras jadeaba. Se detuvo en la puerta, escudriñando la habitación. Cuando sus ojos se encontraron con los de Anna Petrovna, hizo un ligero gesto con la cabeza, que ella le devolvió. Mientras tanto, el abogado de Sergei concluyó su declaración inicial y Mikhail Borisovich fue llamado a hablar. El joven abogado habló con pasión, con voz firme y convencida. Señoría, mi clienta, Elena Pavlovna Petrova, tiene pleno derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Sin embargo, a la luz de las circunstancias que rodean este divorcio, en particular la infidelidad por parte de su cónyuge, creemos que es justo que se conceda a Elena Pavlovna el derecho a permanecer en el apartamento. Elena desvió la mirada hacia Sergei. Su postura se había tensado y sus labios se habían apretado en una línea fina y tensa. Era evidente que no le había sentado bien que se mencionara la infidelidad. Al fin y al cabo era cosa suya. Entonces ocurrió algo inesperado. Anna Petrovna se levantó de su asiento y apoyándose en su bastón, se dirigió lentamente hacia la primera fila. Cada paso deliberado resonaba en la sala. Un golpe rítmico en el suelo de parqué, como el tic-tac de un metrónomo. Elena se fijó en la reacción de Sergei. Se quedó paralizado. Se le fue todo el color de la cara y abrió mucho los ojos, sorprendido. Se enderezó bruscamente murmurando algo entre dientes. Elena no pudo oír las palabras cuando Anna Petrovna pasó junto a él sin mirarlo más que de reojo, antes de sentarse en la primera fila, justo enfrente del juez. Ahora era claramente visible para todos los presentes en la sala. Los ojos de Sergei permanecieron fijos en ella, con el rostro empapado en sudor. Mikhail Borisovich, sintiendo el extraño cambio en la atmósfera, vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y reanudó su argumentación. Por lo tanto, su señoría, afirmamos que mi cliente debe conservar el derecho al apartamento, con la correspondiente indemnización a pagar al demandado. El juez asintió con la cabeza, indicando que se pasara al siguiente paso. ¿Tienen las partes alguna declaración o moción más? En ese momento, el abogado de Sergei se puso de pie. Señoría, solicitamos un breve receso, dijo. Sergei intervino de repente, apartando a su abogado y susurrándole algo al oído con urgencia. El rostro de Heinrich Arkadievich mostraba un claro asombro. ¿Estás seguro?, preguntó, alzando la voz con sorpresa. Sergei asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de Anna Petrovna, que permanecía tan inmóvil como siempre, con los labios esbozando una leve sonrisa. El abogado de Sergei, ahora visiblemente desconcertado, se dirigió de nuevo al tribunal, con un tono diferente. Su señoría, mi cliente está dispuesto a renunciar a todos los derechos sobre la propiedad. El señor Petrov acepta ceder el apartamento y la finca rural a su esposa sin ninguna compensación. Un murmullo recorrió la sala. Elena intentaba comprender lo que estaba pasando. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Por qué Sergei, que parecía tan decidido a luchar por cada uno de sus bienes, había renunciado de repente a todo? Mikhail Borisovich miró a Elena y luego a la jueza sin saber qué pensar del repentino giro de los acontecimientos. Señoría, aceptamos la oferta, dijo con voz aún llena de incredulidad. La jueza, igualmente sorprendida, se volvió hacia Sergei. Señor Petrov, ¿confirma la declaración de su representante? Sergei se puso de pie, con movimientos rígidos,
tirando nerviosamente de su chaqueta. Sí, su señoría. Renuncio a todos los derechos sobre los bienes adquiridos conjuntamente. La jueza estudió los documentos que tenía delante. En ese caso, dijo, fijaré la próxima vista en 2 semanas para el procedimiento definitivo de divorcio y la aprobación del acuerdo sobre los bienes. Se da por concluida la vista preliminar. El martillo cayó con una fuerza que resonó en el silencio de la sala. Elena permaneció sentada, atónita. ¿Cómo podía ser? ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo era posible que Sergei, que estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes por cada centavo, renunciara de repente a todo tan fácilmente? La sala se vació poco a poco y Elena observó a Sergei, que evitaba mirar a nadie, apresurarse hacia la salida. Cristina, claramente confundida y sin saber qué acababa de pasar, corrió tras él. En la puerta, el abogado de Sergei discutía acaloradamente con él, pero Sergei simplemente le hizo un gesto con la mano para que se marchara antes de salir. Elena dirigió la mirada hacia Ana Petrovna, que seguía sentada en su sitio. Ahora la acompañaba el hombre de aspecto frágil que había entrado durante el proceso. Hablaban en voz baja, mirando de vez en cuando en dirección a Elena. «Esto es realmente increíble, Elena Pavlovna», dijo Mikhail Borisovich, con voz llena de asombro mientras recogía sus papeles. Nunca había visto a nadie cambiar de postura tan bruscamente. No sé qué ha pasado, pero es una victoria total. El apartamento y la dacha son suyos, Elena. Ella asintió con la cabeza, todavía tratando de comprender lo que acababa de suceder. Luego se puso de pie con determinación y se dirigió hacia Ana Petrovna. Elena tenía la fuerte sensación de que esa mujer sabía mucho más de lo que dejaba entrever y estaba decidida a descubrir la verdad. «Ana Petrovna», dijo Elena con voz firme, «creo que tenemos que hablar». Ana la miró con ojos tranquilos e imperturbables. «Sí, Elena Pavlovna, sin duda», respondió. «Pero no aquí. ¿Conoces la cafetería Nostalgia, en la esquina de Pushkinskaya? Ve allí dentro de 1 hora. No te preocupes», añadió con dulzura, tocando la mano de Elena con un gesto suave y tranquilizador. «Esto es solo el principio». Elena quería preguntar qué era exactamente lo que estaba empezando, pero Ana Petrovna ya se había levantado y se apoyaba en el brazo de su acompañante mientras se dirigían hacia la salida. En la puerta, Ana se volvió y le hizo un ligero gesto con la cabeza a Elena, casi como si le indicara que todo iría bien. De pie en medio de la sala ahora vacía, Elena sintió una extraña mezcla de alivio, confusión y expectación que crecía en su interior. Algo le decía que su vida acababa de dar un giro radical y que todo lo que había sucedido hasta entonces no era más que el preludio de la verdadera historia. La cafetería Nostalgia hacía honor a su nombre, evocando el encanto de la Unión Soviética de los años 60. Transportaba a los visitantes al pasado con sus lujosos sofás, tapizados desgastados, manteles adornados con pequeñas flores, fotografías en blanco y negro de la ciudad y un gramófono que sonaba suavemente en un rincón. Un aparador con vasos facetados contribuía al ambiente nostálgico. Elena llegó antes de lo previsto. Después del juicio, se sentía perdida sin saber a dónde ir. Las emociones que se arremolinaban en su interior exigían una salida. No todos los días tu exmarido renuncia a todos los derechos sobre tus bienes. Y desde luego no todos los días un misterioso desconocido del autobús resulta estar relacionado de alguna manera con tu destino. La camarera, una mujer de unos 50 años con un delantal almidonado, trajo el té en una taza con platillo y una bandeja con galletas de vainilla. «Es té en hojas, como el de antes», dijo con orgullo. «Y las galletas son de la receta de mi abuela». Elena le dio las gracias y miró pensativa por la ventana. La lluvia había casi cesado y los transeúntes se apresuraban por el asfalto mojado. Por un instante, creyó ver a Sergei. La misma silueta, el mismo andar, pero no, solo era un hombre que se le parecía. La campana de la puerta de la cafetería sonó melodiosamente y Ana Petrovna entró. Hoy estaba sola sin su acompañante. Al verla, la camarera esbozó una sonrisa. «Ana Petrovna, ¿cuánto tiempo sin verte?» «Como siempre», respondió la anciana con un gesto de asentimiento al ver a Elena y dirigirse hacia su mesa.
¿Es usted cliente habitual?, preguntó Elena con sorpresa, una vez que Ana Petrovna se sentó frente a ella. Se podría decir que sí, respondió ella con una sonrisa. Vivo cerca. Este lugar me recuerda una época en la que la vida era más sencilla, más fácil de entender. La camarera trajo té para Ana Petrovna y una pequeña jarra con galletas. Probablemente querrá saber qué ha pasado hoy en el tribunal, dijo Ana Petrovna una vez que se quedaron solas. Elena asintió. Sí, no entiendo nada. ¿Por qué Sergei ha cambiado de opinión tan de repente? ¿Y quién es usted? Ana Petrovna. Ana Petrovna suspiró y dio un sorbo al té. Sus manos arrugadas, marcadas por las manchas de la edad, sostenían la taza con una elegancia que delataba a una persona acostumbrada a los buenos modales. Lo más importante que debes entender, Elena Pavlovna, comenzó, es que el hombre que conocías como Sergei Petrov no es quien decía ser. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Su verdadero nombre, Stanislav Nikonov, respondió Ana Petrovna en voz baja, y no es la primera vez que cambia de nombre y de identidad. En los últimos 20 años ha sido Sviatoslav Nevsky, Stepan Nikolaevsky, y ahora Sergei Petrov, siempre siguiendo el mismo patrón. Un encantador hombre de negocios conoce a una mujer rica o prometedora, se gana su confianza, se casa con ella y luego desaparece con su dinero y sus propiedades. Elena escuchó con la sangre hirviéndole en las sienes. Parecía el argumento de una novela policíaca barata, pero algo en las palabras de Ana Petrovna le decía que era la verdad. ¿Cómo lo sabe?, preguntó tratando de calmar sus nervios. Ana Petrovna sacó una vieja fotografía de su bolso y la puso delante de Elena. En la foto, una joven con un vestido blanco estaba de pie junto a Sergei. Él parecía más joven, con un peinado diferente, pero era indudablemente él. La inscripción en el reverso decía, para Svetlana y Stanislav el día de su boda, 1995. Esta es mi hija Svetlana, dijo Ana Petrovna con voz temblorosa. Era su primera esposa, o al menos, la primera que conocemos. Él arruinó su negocio, le quitó todo lo que tenía y desapareció. Svetlana no pudo soportar la vergüenza ni las deudas. Se suicidó. Elena miró la foto en estado de shock. El mundo a su alrededor parecía tambalearse. Recordó que Sergei había mencionado una vez que había estado casado antes de ella. Pero aquella mujer resultó ser mentalmente inestable y el matrimonio se rompió rápidamente. Después de eso, mi marido y yo hicimos la promesa de encontrarlo, costara lo que costara. Ana Petrovna, mi Mikhail es un investigador jubilado que se jubiló anticipadamente para dedicar todo su tiempo a localizar a este sinvergüenza. Pasamos 6 años buscándolo. Durante ese tiempo, se casó 2 veces, dejando a sus esposas sin un centavo, antes de que el rastro nos llevara hasta usted. Pero, ¿cómo se enteró del proceso judicial y de mí? Elena estaba atónita. No podía ser una simple coincidencia. Su encuentro en el autobús no había sido casual. Ana Petrovna esbozó una leve sonrisa. Llevábamos varios meses vigilándolo. Cuando descubrimos que habías solicitado el divorcio, decidimos que era el momento adecuado para actuar. Eres la única que lo ha dejado primero. Normalmente, él desaparecía por su cuenta, llevándose todo consigo. Esta vez, sin embargo, parecía decidido a utilizar los tribunales para que todo pareciera legítimo. Pero yo sabía que en cuanto me viera, se echaría atrás. Y tenía razón. Elena se recostó en el sofá, luchando por asimilar todo lo que acababa de descubrir. El hombre con el que había vivido durante 15 años, la persona a la que había llamado marido, era un criminal. Pero, ¿por qué no la reconoció enseguida en el autobús?, preguntó. Nunca me había visto antes, explicó Ana Petrovna. Yo no estaba en la boda. Estaba en el hospital. Solo sabía de mí por Svetlana, pero Mikhail es mi marido. Había visto a Stanislav varias veces. Por eso decidimos que hoy, en el tribunal, yo estaría sola y Mikhail llegaría más tarde para dar más peso a la situación. Elena se masajeó las sienes. La tensión en la cabeza se le estaba volviendo insoportable. Dijiste que yo era la única que lo había dejado primero. Pero él me engañó. Encontré su correspondencia con esa chica, Cristina. Ana Petrovna sonrió con un toque de tristeza.
Cristina es la próxima víctima. Joven, ingenua y rica. Su padre es dueño de una empresa constructora. Sergei, o mejor dicho, Stanislav, ya ha trazado su plan. Primero, deshacerse de ti y luego casarse con ella. ¿Pero por qué se quedó conmigo tanto tiempo?, preguntó Elena, aún luchando por comprenderlo. Sus otros matrimonios no duraron más de 2 o 3 años como mucho. Ana Petrovna asintió. Tú eras un caso especial. Tus padres no solo te dejaron un apartamento, sino también una parte del negocio que ahora dirige tu tío. Stanislav había estado trabajando metódicamente para hacerse con esos activos. Estaba esperando a que se ultimaran los documentos para poder quedarse con todo. Elena recordó cuánto se había prolongado el caso de la herencia tras la muerte de sus padres y cómo Sergei la había instado insistentemente a terminar los trámites lo antes posible. Y su creciente interés por el negocio de su tío, algo que al principio le había parecido preocupación, ahora empezaba a tener sentido. Es una retirada temporal, comenzó Elena, pero Ana Petrovna interrumpió sus pensamientos. Se asustó cuando nos vio a Mikhail y a mí, y temió que hubiéramos reunido pruebas suficientes para entregarlas a las autoridades. Pero no es de los que se rinden fácilmente. En cuanto se recupere del shock, ideará otro plan. Ana Petrovna se inclinó hacia ella. Elena Pavlovna, debes comprender que este hombre es peligroso, no en el sentido físico. No, nunca ha recurrido a la violencia, pero ha destruido sin piedad la vida de varias mujeres. Mi hija es solo una de ellas. También están Irina en Novosibirsk y Marina en Kazán. Las dejó a todas endeudadas y con el corazón roto. ¿Por qué no acudisteis a la policía?, preguntó Elena, desconcertada. Lo intentamos, suspiró Ana Petrovna. Pero es difícil demostrar nada. Formalmente no ha cometido ningún delito. Se casó por amor y se divorció legalmente. En los casos en los que tomó dinero, las mujeres se lo dieron voluntariamente. Además, cada vez cambiaba de nombre y de aspecto. Deberías haberlo visto cuando estaba casado con Svetlana. Parecía un auténtico profesor con gafas y barba. Elena recordó cómo Sergei se probó unas gafas en una óptica, con un aspecto completamente diferente, más parecido a un intelectual empollón que al hombre de negocio seguro de sí mismo que aparentaba ser. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Elena en voz baja. Ana Petrovna le puso la mano sobre la de Elena con delicadeza. Lo primero y más importante, no tengas miedo. Ahora que sabe que lo estamos vigilando, no se arriesgará a hacerte daño. Pero necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda?, preguntó Elena, sorprendida. Sí, has vivido con él durante 15 años. Conoce sus hábitos, sus contactos, quizá incluso los nombres de los falsificadores reales. Mikhail y yo hemos estado reuniendo pruebas. Solo nos faltan las últimas piezas para presentar el caso a la fiscalía y tú puedes ayudarnos a encontrarlas. Elena miró por la ventana de la cafetería. Había dejado de llover y los rayos del sol bailaban sobre la calle mojada. Recordó las palabras de Lermontov. Todo esto sería divertido si no fuera tan trágico. 15 años de su vida, vividos con un hombre que la había engañado, utilizado, manipulado y sentado las bases para otra estafa. Te ayudaré, dijo con determinación, volviéndose hacia Ana Petrovna. Las lágrimas brillaban en los ojos de la anciana. Gracias, hija. Sabía que no te negarías. Mañana Mikhail y yo iremos a verte y él te explicará todo con más detalle. Él sabe más sobre los aspectos legales. Ana Petrovna sacó una libreta de su bolso y escribió rápidamente algo. Aquí tienes mi dirección y mi número de teléfono. Si pasa algo, si notas algo sospechoso, llámame inmediatamente, sea de día o de noche. Elena tomó el papel y lo guardó cuidadosamente en su bolso. ¿Sabes?, dijo, mirando a Ana Petrovna. Esta mañana, cuando subí al autobús, pensé que era el peor día de mi vida. Pero ahora, ya sabes la verdad, terminó Ana Petrovna por ella. Y la verdad, incluso la más amarga, siempre es mejor que una dulce mentira. Este es el primer paso hacia una nueva vida. Elena Pavlovna, créeme, todo será más fácil. Salieron juntas de la cafetería. Ya había oscurecido y se habían encendido las farolas. Los viejos edificios de la calle Pushkinskaya proyectaban sombras largas y melancólicas. Te acompaño a casa. Se ofreció Elena. Es tarde.
No te molestes, sonrió Ana Petrovna. Mikhail me espera en la esquina. Pero ten cuidado, toma un taxi. No escatimes en tu seguridad. Elena asintió y abrazó con fuerza a Ana Petrovna. Gracias por decirme la verdad. Por abrirme los ojos. No hay de qué, querida, respondió la anciana en voz baja. Solo recuerda que cada vez que se cierra una puerta, se abre otra. Solo necesitas el valor para atravesarla. Se despidieron y Elena vio cómo Ana Petrovna se alejaba lentamente por la calle, apoyada en su bastón. En la esquina, el mismo hombre del tribunal la estaba esperando. Le ofreció galantemente el brazo y desaparecieron juntos al doblar la esquina. Elena respiró hondo, disfrutando del aire fresco después de la lluvia. Una nueva vida, pensó, como si empezara de cero. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Sí, había vivido 15 años en un matrimonio falso. Sí, ahora tendría que ayudar a desenmascarar al hombre que una vez amó. Pero ahora sabía la verdad, y ese conocimiento le daba fuerzas. Llamó a un taxi, y cuando llegó, miró hacia atrás por última vez hacia la cafetería. La cálida luz de sus ventanas se derramaba sobre la acera mojada, como si prometiera que incluso después de la lluvia más intensa, el sol acabaría por salir. Elena no había dormido en toda la noche, pero a diferencia de las noches de insomnio llenas de desesperación y desesperanza, esta vez era diferente. Repasó los 15 años de su vida con Sergei, recordando hasta los detalles más insignificantes que antes le parecían sin importancia, pero que ahora encajaban en un único cuadro de engaño. Aquellas extrañas llamadas que siempre recibía cuando salía de la habitación, los frecuentes viajes de negocios de los que regresaba con relojes o gemelos nuevos, que siempre atribuía a negocios exitosos, su renuencia a presentarla a sus viejos amigos y compañeros de clase, su falta de amistades íntimas, sus respuestas evasivas sobre su pasado. De repente, todo cobraba sentido. Cuanto más recordaba, más la invadía una furia fría, no solo hacia Sergei Stanislav, el estafador, sino también hacia sí misma. ¿Cómo había podido estar tan ciega, tan confiada? A las 9 en punto sonó el timbre. En el umbral estaban Ana Petrovna y su marido, Mikhail Borisovich, un hombre alto y delgado, con una mirada atenta bajo unas gruesas cejas grises. «Buenos días, Elena Pavlovna», dijo tendiéndole la mano. «Mikhail Borisovich Korneev, antiguo investigador. Le pido disculpas por llegar tan temprano, pero no tenemos mucho tiempo». Elena los condujo a la cocina donde ya estaba preparado el té. La estrecha cocina del apartamento alquilado apenas daba cabida a 3 personas, pero había algo íntimo y casi familiar en ella. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Ana Petrovna. Mientras su marido extendía los papeles sobre la mesa, Elena respondió con sinceridad, como alguien que acaba de descubrir que ha estado viviendo una mentira durante los últimos 15 años. Hizo una pausa y añadió con determinación: «Pero lo superaré. Solo díganme lo que tengo que hacer». Mikhail Borisovich se ajustó las gafas y adoptó un tono más formal y profesional. «Durante nuestra vigilancia, hemos recopilado amplia información sobre Stanislav Nikonov. Sabemos de al menos 4 de sus esposas, incluida usted. Tenemos fotografías, testimonios, copias de documentos, pero hay un problema. En todas las ocasiones, ha tenido cuidado de no infringir la ley de forma flagrante. Pedía dinero prestado, convencía a sus esposas para que firmaran poderes notariales a su nombre y era copropietario de negocios con ellas. Luego desaparecía tras liquidar sus cuentas o vender sus propiedades». Elena intervino en voz baja. «En mi caso, al parecer decidió acudir a los tribunales». «Exacto», asintió Mikhail Borisovich. «Es una nueva táctica. Se está volviendo más cauteloso. Pero esta vez tenemos la oportunidad de detenerlo. Sabemos que está preparando otra estafa con Cristina, la hija de un magnate de la construcción». Elena habló en voz baja. «Y para evitarlo, necesitamos pruebas de sus planes anteriores. Ahí es donde entras tú. Debes tener acceso a sus documentos, quizá un teléfono antiguo o un ordenador». Elena se detuvo a pensar. «Cuando me fui, solo me llevé mis pertenencias personales. Pero todavía tengo las llaves del apartamento y sé que Sergei, quiero decir Stanislav,
Guardaba algunos documentos en una caja fuerte detrás de un cuadro en su estudio. ¿Sabes la combinación?, preguntó Mikhail Borisovich inclinándose hacia adelante. Sí, respondió Elena. La vi por casualidad una vez. Siempre era muy reservado con respecto a esa caja fuerte, pero ese día necesitaba encontrar mi certificado de matrimonio para el banco. Esa es una información valiosa, interrumpió Mikhail Borisovich. Pero debes tener cuidado. Es probable que haya cambiado las cerraduras después de que te fueras. No, negó Elena con la cabeza. Fui a recoger mis libros la semana pasada cuando él no estaba en casa. Lo acordé con su secretaria. Ana Petrovna y su marido intercambiaron una mirada. Es una buena oportunidad, dijo Mikhail Borisovich lentamente. Pero el riesgo es considerable. Si te pilla cogiendo esos documentos, podría haber problemas. Estoy dispuesta a correr el riesgo, dijo Elena con firmeza. Quiero que pague por todo lo que ha hecho, por su hija, por las otras mujeres y por mí. Durante las 2 horas siguientes elaboraron un plan minucioso. A pesar de su edad, Mikhail Borisovich tenía la mente ágil y la memoria precisa. Describió meticulosamente qué documentos había que buscar, cómo sacarlos discretamente y la forma más segura de hacérselos llegar. Lo más importante, recalcó, era averiguar bajo qué nombre estaban registradas sus cuentas. Sospechaban que tenía varios pasaportes con identidades diferentes. Si encuentras aunque sea un pasaporte de repuesto, sería un gran avance, dijo. Al final de la conversación, Mikhail Borisovich sacó una pequeña grabadora de su maletín. Toma esto, por si puedes grabar sus confesiones o cualquier conversación. Pero ten cuidado. No corras riesgos innecesarios. Cuando la pareja de ancianos se marchó, Elena permaneció sentada a la mesa, con la mirada fija en los papeles esparcidos que contenían su plan de acción. En su interior, el miedo y la determinación libraban una batalla silenciosa. Nunca había infringido la ley, ni siquiera algo tan insignificante como saltarse un semáforo en rojo. Ahora estaba a punto de entrar en el apartamento de su exmarido y robar documentos de su caja fuerte. ¿Pero tenía realmente otra opción? Podría quedarse de brazos cruzados mientras este hombre seguía arruinando la vida de mujeres confiadas. Una llamada interrumpió sus pensamientos. El nombre de Sergei apareció en la pantalla. El corazón de Elena se aceleró. Después de todo lo que había pasado ayer, no esperaba que él se pusiera en contacto con ella. Hola, respondió esforzándose por mantener la compostura. Lena, tenemos que hablar. La voz de Sergei sonaba tensa. Hay algo que debes saber. Te escucho, respondió Elena, buscando con la mano la grabadora que le había dado Mikhail Borisovich. No por teléfono. Quedemos hoy a las 2 en Coffee Mania, en Tverskaya. Es importante, Elena. Se trata de tu seguridad. Elena dudó. Podría ser su oportunidad de descubrir algo crucial, pero también podría ser una trampa. De acuerdo, dijo finalmente. Allí estaré. Antes de dirigirse a la reunión, Elena llamó a Mikhail Borisovich para informarle de la llamada de Sergei. El antiguo investigador se quedó en silencio durante un momento y luego habló. Ve, pero ten mucho cuidado. No dejes entrever que sabes nada de su pasado. Haz el papel de la esposa dolida pero que aún lo ama. Y asegúrate de encender la grabadora. Coffee Mania estaba abarrotado de clientes a la hora del almuerzo, oficinistas que pedían apresuradamente almuerzos de negocios. Elena eligió una mesa en un rincón con buena vista de la entrada. Sergei llegaba tarde, lo cual era inusual en él. Siempre era puntual. Nunca llegaba ni un minuto antes ni un minuto después. Después de terminar su segunda taza de café, por fin llegó. No tenía su aspecto habitual, tan pulido. Llevaba el traje arrugado, tenía ojeras y parecía nervioso. Se acercó rápidamente y se sentó frente a ella. Gracias por venir, dijo, sin mirarla a los ojos. ¿De qué querías hablar?, preguntó Elena, esforzándose por mantener la voz firme. Sergei miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba y luego se inclinó hacia ella. Lena, estás en peligro. Las personas que aparecieron ayer en el tribunal no son quienes dicen ser. Elena sintió que se le encogía el corazón. ¿Acaso había adivinado que ella ya sabía la verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Qué personas? Fingió estar confundida, manteniendo una apariencia tranquila.
Una anciana y un hombre con un bastón. Te vi hablando con la mujer después de la vista. Lena, mantente alejada de ellos. Son unos estafadores que llevan años atacando a personas adineradas, chantajeándolas y extorsionándolas. Yo tuve problemas con ellos cuando vivía en Novosibirsk. Elena apenas pudo reprimir una sonrisa amarga. Así que esa era su forma de librarse, echándole toda la culpa a Ana Petrovna y a su marido. ¿Por qué no me lo dijiste ayer?, preguntó ella. ¿Y por qué te asustaste tanto cuando aparecieron que abandonaste todas tus reclamaciones? Sergei se frotó la frente. No estaba asustado. Solo decidí que no valía la pena complicar la situación. Esa gente es peligrosa, Lena. Pueden adoptar cualquier identidad y fabricar cualquier historia solo para ganarse tu confianza. Luego empiezan a chantajearte y a amenazarte. No te habrás reunido con ellos a solas, ¿verdad? Elena negó con la cabeza, sorprendida por su audacia. No, pero ¿por qué debería confiar en ti antes que en ellos? Porque soy tu marido. He sido tu marido durante 15 años. Su voz adquirió un tono suplicante. Lena, sé que te hice daño. Sé que no merezco tu perdón, pero no quiero que sufras por culpa de esos sinvergüenzas. Solo prométeme que te mantendrás alejada de ellos. Elena mintió. Tendré cuidado. Sergei se relajó visiblemente. Gracias. Y una cosa más. Quiero que sepas que te quise de verdad. Quizá no fui siempre el marido perfecto, pero mis sentimientos eran sinceros. Mentiras, pensó Elena. Todo mentiras, de principio a fin. Pero dijo en voz alta. Agradezco tu preocupación, Sergei. De verdad. Pero tengo que irme. Tengo clase dentro de 1 hora. Por supuesto, él intentó cogerle la mano, pero ella se apartó con destreza, fingiendo ajustarse el bolso. Cuídate, Elena. De camino al colegio, Elena repasó la conversación en su mente. Así que Sergei había decidido actuar por adelantado, tratando de ponerla en contra de Ana Petrovna y Mikhail Borisovich. Tenía que admitir que era una jugada inteligente. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberlo creído fácilmente. Al fin y al cabo, era el hombre con el que había vivido durante 15 años quien se lo decía. No un desconocido en un autobús. Ese día, a Elena le costó concentrarse en las clases. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había mantenido por la mañana con los Korneev y a su encuentro con Sergei. Los alumnos de 7º curso notaron su distracción y se mostraron inusualmente callados, como si intuyeran que algo le pasaba a su profesora. Al salir del colegio, Elena no fue a casa. Se dirigió al otro lado de la ciudad, al apartamento de Sergei, situado en un complejo residencial de lujo. No había tiempo para pensar. Los Korneev tenían razón. Tenía que actuar con rapidez antes de que Sergei tomara precauciones. El conserje del vestíbulo la saludó cordialmente. Buenas tardes, Elena Pavlovna. ¿Cuánto tiempo sin verla? Vengo a por los libros. Sergei Nikolaevich me dijo que pasaría por aquí. No me lo ha dicho. Pero ahora no está en casa. Se marchó hace 1 hora. Dijo que volvería tarde esta noche. Excelente, pensó Elena. Eso significa que tengo tiempo. Todo en el apartamento estaba exactamente igual que el día que se marchó. Las mismas cortinas, los mismos cojines del sofá colocados meticulosamente para que quedaran bonitos, el mismo jarrón con flores artificiales en la mesa de centro. Solo faltaba la foto de boda en la repisa de la chimenea. Cristina ya había reclamado su territorio. Elena se dirigió rápidamente al estudio de Sergei. Allí tampoco había cambiado nada. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, estanterías llenas de ediciones caras, ninguna de las cuales había sido leída jamás, y un cuadro en la pared. Una mala reproducción de un Aivazovsky, detrás del cual se ocultaba una caja fuerte. Elena apartó con cuidado el cuadro y marcó la combinación que había visto accidentalmente una vez, 814, 528, 17. La puerta de la caja fuerte se abrió sin hacer ruido. Dentro había montones de documentos, algunas carpetas, cajas de joyas y memorias USB. Siguiendo las instrucciones de Mikhail Borisovich, Elena comenzó a fotografiar metódicamente cada documento con su teléfono, con cuidado de no alterar el orden. Pasaportes, extractos bancarios, contratos. Encontró un pasaporte de repuesto a nombre de Sebastián Nesterov,
y una pila de tarjetas de crédito con diferentes nombres. Una carpeta contenía información sobre una cuenta bancaria en un banco extranjero, abierta con una identidad falsa. Justo cuando terminaba de hacer las últimas fotos, oyó que se abría la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Elena devolvió apresuradamente los documentos, cerró la caja fuerte y volvió a colocar el cuadro en su sitio. Sergei entró en el despacho y se quedó paralizado en la puerta al ver a su exmujer. «Lena, ¿qué haces aquí?» «Estoy buscando mis libros», respondió ella, señalando la estantería con títulos de ficción. «Ivan Petrovich me dijo que no volverías hasta la noche, así que decidí pasarme por aquí». Sergei entrecerró los ojos y recorrió la habitación con la mirada, como si quisiera comprobar que todo estaba en su sitio. Su mirada se detuvo un instante en el cuadro que ocultaba la caja fuerte, pero parecía que no había sido tocado. «Podrías haber llamado», dijo con un tono frío. «Te habría traído los libros yo mismo». «Lo siento, no pensé en ello», respondió Elena, esforzándose por parecer despreocupada, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sergei se acercó tanto que ella podía oler su colonia, que antes le resultaba familiar y reconfortante, pero que ahora le daba náuseas. «¿Qué buscabas, Lena?», preguntó en voz baja. «No me digas que eran los libros». Elena dio un paso atrás, con la voz temblorosa y fingiendo estar confundida. «No entiendo lo que quieres decir. Solo vine a buscar algunas de mis cosas, como este libro, por ejemplo». Tomó al azar un volumen de la estantería. Un libro de Akhmatova. Un regalo de mi abuela. Y este otro, Sergei la agarró de la mano, apretándola con fuerza. «No me mientas. Has hablado con ellos, ¿verdad? Con esa gente del tribunal. ¿Qué te han dicho? Suéltame», exigió Elena, tratando de liberarse. «Me estás haciendo daño». Él la agarró con más fuerza. «¿Qué te han dicho?», repitió con voz fría y amenazante. «Respóndeme». Con una respiración rápida, Elena lo miró a los ojos. «Me dijeron la verdad. Stanislav, o como sea que te llames realmente». La expresión de Sergei cambió. La máscara del exmarido preocupado por su seguridad se desvaneció. En su lugar apareció alguien completamente diferente. Frío, calculador. Peligroso. «Así que ya lo sabes todo», murmuró entre dientes. «¿Y ahora piensas entregarme a la policía? No tienes nada contra mí, Elena. Ni una sola prueba. Pero los Korneev sí la tienen», mintió Elena, recordando las palabras de Mikhail Borisovich. «Blofo si es necesario». Stanislav era un jugador que admiraba a los expertos en el engaño. Años de recopilar pruebas y testimonios de sus exmujeres les habían llevado hasta ese punto. ¿Creías que eras el primero al que atrapaban? Ellos se fijan en gente como tú. Y ahora tienen todo lo necesario para encerrarte durante años. Sergei soltó su mano y dio un paso atrás. Un destello de miedo cruzó sus ojos. «¿Qué quieres?», preguntó en tono profesional, como si estuviera hablando con un socio en lugar de con su exmujer. «Nada», respondió Elena, masajeándose la muñeca. «Solo sal de mi vida. Vete. Empieza de nuevo. Pero mantente alejado de mí. Y mantente alejado de Cristina. Es demasiado joven para que le arruinen la vida». Sergei se rió con dureza. «¿De verdad crees que es tan sencillo? ¿Que voy a hacer las maletas y marcharme si no quieres problemas?» «Sí», respondió Elena con firmeza. «Porque si no, todas las pruebas irán a parar a la policía. Y si no me equivoco, tú tienes motivos para evitar llamar la atención de las fuerzas del orden». Se quedaron frente a frente, antiguos cónyuges, antes tan cercanos, ahora extraños y adversarios. Sergei la miró con un respeto recién descubierto, como si acabara de darse cuenta de algo importante. «Nunca pensé que tuvieras tanta fuerza, Lenochka», dijo por fin. 15 años y nunca te conocí de verdad». «Mutualmente», respondió Elena con frialdad, volviéndose hacia la puerta. «Te arrepentirás», le gritó él. Elena se detuvo y se volvió. «No, Sergei o Stanislav, o como sea que te llames. Te arrepentirás si no haces caso a mi consejo. Tienes 24 horas para abandonar la ciudad o las pruebas serán enviadas a la fiscalía». Cuando Elena salió del apartamento, un ligero temblor la recorrió, pero también sintió una estimulante oleada de poder. Por primera vez en años, se había enfrentado a un hombre que la había manipulado y había salido victoriosa. Al salir del edificio, Elena no regresó inmediatamente a su casa.
Llamó a Mikhail Borisovich, un vecino que vivía en la misma calle, y le contó rápidamente lo sucedido ese día. Luego le envió todas las fotos de los documentos que había tomado. La voz del antiguo investigador denotaba preocupación. Ha actuado con valentía, Elena Pavlovna, pero también con imprudencia. Ahora él sabe que usted está al tanto de todo. No debe volver a su apartamento. Venga aquí y pase la noche con nosotros. Elena aceptó. Después del enfrentamiento de ese día, no era prudente quedarse sola en un apartamento alquilado, cuya dirección Sergei conocía muy bien. El apartamento de los Korneev estaba situado en un edificio histórico en Chistie Prudy, un ejemplo clásico de la arquitectura estalinista, con techos altos, molduras de estuco ornamentadas y suelos de parqué que crujían. En cuanto Elena entró, sintió una sensación de seguridad, como si hubiera vuelto a su infancia, a la casa de su abuela. Ana Petrovna la recibió con afecto maternal, preparándole la cena, haciéndole la cama en la habitación de invitados e incluso buscándole un camisón viejo. «No te preocupes, vete a la cama», le dijo, ajustándole la almohada. «Hoy has hecho algo realmente heroico y mañana lo hablaremos todo». Sin embargo, Elena no podía dormir. Su mente estaba llena de pensamientos. Podía oír a Mikhail Borisovich hablando en voz baja por teléfono al otro lado de la pared. Pronto, unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «¿Estás dormida?», preguntó Mikhail Borisovich asomándose por la puerta. «No quería molestarte, pero tengo noticias». Elena se incorporó. «¿Qué pasa?», preguntó. «He revisado los documentos que fotografiaste. Es justo lo que necesitamos, en particular, el pasaporte a nombre de Sebastián Nesterov y los documentos relativos a la cuenta bancaria en el extranjero». Hizo una pausa y añadió: «Hay más. Los documentos contienen información sobre una empresa registrada en Chipre. Por todo lo que parece, ese es el destino del dinero de sus negocios». Elena se interesó. «Ahora podemos rastrear el movimiento de los fondos. ¿Qué hacemos ahora?». «Mañana nos reuniremos con un antiguo compañero mío del Departamento de Economía. Ahora está jubilado, pero seguimos en contacto. Le mostraremos el material de manera informal y luego decidiremos los siguientes pasos. Mientras tanto», dijo, entregándole el teléfono, «llama al colegio y diles que estás enferma. Es mejor que no te vean en público durante unos días». El día siguiente transcurrió con gran expectación. Mikhail Borisovich fue a reunirse con su antiguo colega, mientras Elena se quedó con Ana Petrovna. Revisaron viejas fotografías y la anciana le contó historias sobre su hija, lo talentosa que era, cómo soñaba con montar su propio negocio y cómo conoció a Stanislav y se enamoró inmediatamente. «No es culpa tuya», dijo Elena en voz baja, cuando Ana Petrovna se quedó en silencio y se secó una lágrima. «No podía saber qué tipo de persona era. Mikhail y yo deberíamos haber intuido que algo no iba bien». Ana Petrovna negó con la cabeza. Era tan convincente, tan sincero. Svetlana brillaba tanto a su lado que nos alegrábamos por su felicidad. Elena asintió, con el corazón encogido por la comprensión. Ella también había brillado en presencia de Sergei, sobre todo en los primeros años de su matrimonio. Su encanto era impecable. Esa noche, Mikhail Borisovich regresó y su rostro revelaba que había buenas noticias. «Mi colega ha pasado la información a las personas adecuadas», dijo, frotándose los ojos cansados. «Ahora están comprobando las cuentas en el extranjero y recopilando detalles sobre otros incidentes. Pero lo más importante es que han puesto a Stanislav bajo vigilancia. ¿Y sabes lo que está intentando hacer? Está intentando liquidar sus activos rápidamente. Ha retirado una gran suma de dinero en efectivo, ha sacado documentos de una caja de seguridad de un banco y ha comprado un billete de avión a Estambul para mañana. Entonces va a huir», dijo Elena, pensativa. «Exacto. Y eso nos beneficia. Indica que tiene algo que ocultar. Pero es problemático porque, si consigue escapar, será mucho más difícil llevarlo ante la justicia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si todo sale según lo previsto, lo detendrán antes de que salga. Pero no quiero que te hagas ilusiones demasiado pronto. La gente como Stanislav suele escapar de trampas que parecen inevitables». Esa noche, Elena volvió a encontrarse incapaz de dormir.
Se quedó despierta, con los ojos muy abiertos, escuchando los crujidos y los ruidos del viejo apartamento, reflexionando sobre lo extraña que había sido su vida. Solo 2 días antes, era una esposa abandonada que se preparaba para el divorcio, y ahora se encontraba en el centro de un caso criminal que involucraba a un fugitivo buscado internacionalmente por fraude. Al amanecer, finalmente se quedó dormida. El sonido del teléfono en la habitación contigua la despertó bruscamente. El sol ya estaba alto en el cielo, vertiendo su luz brillante a través de las finas cortinas. Elena cogió la bata que le había prestado Ana Petrovna y salió al pasillo. Mikhail Borisovich estaba terminando una llamada. Su rostro brillaba de satisfacción. «Los han arrestado», anunció al ver a Elena. Anoche, cuando intentaba salir de la ciudad en coche, debió de intuir que algo pasaba en el aeropuerto y decidió viajar por tierra. Pero nuestro equipo es muy eficiente. Bloquearon todas las salidas de la ciudad. Ana Petrovna apareció en la puerta con una bandeja con té. Al oír la noticia, le temblaron las manos y las tazas tintinearon. Elena se apresuró a quitarle la bandeja. «¿Es verdad?», preguntó Ana Petrovna en voz baja. «¿De verdad lo han capturado?». Mikhail Borisovich se acercó a su esposa y la abrazó con ternura. «Sí, Ania, es verdad. Esta vez no se escapará». Las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana. «Mi querida hija», susurró. Elena, sintiéndose como una intrusa, se dio la vuelta. Entró en la cocina y dejó la bandeja sobre la mesa. Los rayos del sol bailaban en las paredes. El viejo frigorífico Sil zumbaba silenciosamente en un rincón y los sonidos de la ciudad que despertaba se filtraban por la ventana. Era una mañana cualquiera, pero para Elena y los Korneev marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. Al poco rato, Mikhail Borisovich entró en la cocina y vio que su esposa seguía alterada. «Tenemos que ir a la comisaría», dijo, guiando suavemente a Ana Petrovna hacia la mesa, «para prestar declaración oficial. Y tú también, Elena Pavlovna, por supuesto». Elena asintió. «Estoy lista». Los días siguientes pasaron como una nebulosa, interrogatorios interminables, declaraciones y papeleo. Elena se enteró de que la investigación había descubierto otras víctimas de Stanislav. Algunas habían guardado silencio por vergüenza, mientras que otras dudaban de que alguien les creyera. Pero ahora que el caso se había hecho oficial, las víctimas comenzaron a presentarse, una tras otra. Se reveló que Stanislav Nikonov era buscado internacionalmente por fraude a gran escala en Letonia, donde se hacía llamar Stefan Nikolaev y empleaba el mismo esquema engañoso. Sus actividades delictivas habían comenzado bajo el alias de Igor Neverov, nombre que utilizó cuando se casó con su primera esposa en la década de 1990, en un pequeño pueblo cerca de Kaluga. A lo largo de 20 años, no solo había cambiado de nombre, sino también de aspecto. Se dejó crecer la barba, se puso gafas para proyectar una imagen intelectual, luego se reinventó como empresario deportivo y más tarde se transformó en un personaje melancólico y creativo. Cuando Cristina descubrió la verdad sobre el hombre al que amaba, quedó devastada. Elena la vio en el pasillo de la comisión de investigación, pálida y con los ojos hinchados por el llanto. Elena sintió una profunda compasión por la joven. Al fin y al cabo, Cristina también era una víctima y por algún milagro, había logrado escapar del destino que había corrido los demás. Una vez concluidos todos los trámites, Mikhail Borisovich invitó a Elena a cenar a un restaurante para celebrar la resolución satisfactoria del caso. «Ha hecho mucho por nosotros», le dijo mientras se sentaban a una mesa en un pequeño y acogedor restaurante. «Sin usted, nunca hubiéramos podido llevarlo ante la justicia». «Usted me ayudó», respondió Elena. «Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en el autobús, nunca habría descubierto la verdad». Ana Petrovna sonrió con ternura. «Sabes, Elena Pavlovna, en la vida no hay encuentros casuales. Cada persona entra en nuestro camino por una razón. Y aunque a veces estos encuentros nos causan dolor», miró a su marido. «Siempre nos enseñan algo». Elena reflexionó sobre lo que le había enseñado su encuentro con Sergei Stanislav Igor. 15 años de engaños, traición y manipulación. Sin embargo, también hubo momentos de felicidad, momentos en los que había sentido verdadera alegría.
¿O acaso también habían sido mentiras? ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, apartando los pensamientos sombríos. Mijaíl Borisovich intercambió una mirada con su esposa. Estamos pensando en volver a Novosibirsk. Todavía tenemos una casa y amigos allí. Aquí en Moscú hay demasiados recuerdos. ¿Y tú, Elena Pavlovna? Elena se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente seguiré enseñando. Quizás escriba un libro sobre esta historia, cambiando un poco los nombres. Por supuesto, sería interesante, asintió Ana Petrovna. Tienes facilidad de palabra. Lo noté cuando escribiste tu testimonio. Pero decidas lo que decidas, no dejes que esta historia defina el resto de tu vida. Eres joven, guapa, inteligente. Tienes todo el futuro por delante, dijo Mikhail Borisovich con amabilidad. Elena sonrió levemente. Gracias. Lo intentaré. De vuelta en su apartamento alquilado, Elena se quedó mucho tiempo junto a la ventana contemplando la ciudad. Las luces brillaban en los charcos que había dejado la lluvia vespertina. A lo lejos se oía música, alguien tocaba el violín y las notas flotaban en el aire fresco. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de tristeza y alivio, de arrepentimiento y esperanza. 15 años de su vida se habían construido sobre el engaño. Pero ahora esas mentiras habían quedado al descubierto y ella se había liberado de ellas. Libre para empezar de nuevo. Sacó un viejo cuaderno de su bolso, el mismo en el que, cuando era estudiante de filología, había escrito sus poemas y borradores de historias. Lo abrió por una página en blanco y escribió, nuevo capítulo. Luego, recordando una frase de Akhmatova que le había encantado en su juventud, añadió, aprendí a vivir con sabiduría, y esa fue una promesa que me hice a mí misma. Los días posteriores al cierre del caso de Stanislav se hicieron muy largos. Elena volvió al trabajo en la escuela, pero sentía la necesidad de un cambio. Los Korneev se habían marchado a Novosibirsk, dejándole su información de contacto y prometiéndole que irían a la fiesta de inauguración de su casa una vez que se hubiera instalado en el antiguo apartamento de Sergei, que ahora le pertenecía oficialmente. Un día, mientras ordenaba y preparaba el apartamento para las reformas, Elena descubrió una vieja fotografía escondida en un cajón. Era una foto de ella y Sergei, jóvenes y felices, junto al mar, durante sus primeras vacaciones juntos. El viento cálido, el olor a sal, sus brazos alrededor de ella. Todo volvió a su mente. Contempló la foto durante un largo rato antes de tirarla a la basura con decisión. El pasado debía permanecer donde pertenecía. Ahora tenía una nueva vida. No había lugar para mentiras ni remordimientos por el tiempo perdido. Salió al balcón y respiró el aire fresco de la primavera. El invierno había pasado y la ciudad cobraba vida, despojándose de su monotonía gris. A lo lejos se oía música procedente de un jardín vecino y las risas de los niños llenaban el aire. La vida seguía, y la suya también. Solo era el comienzo, sin mentiras, sin ilusiones, sin falsa felicidad. Elena sonrió al pensarlo. Al fin y al cabo, un encuentro casual en el autobús lo había cambiado todo. Quizás el próximo encuentro casual traería la verdadera felicidad a su vida. Solo necesitaba el valor para aceptarla. Pasaron 6 meses. Mayo llegó con una brisa inusualmente cálida. Las lilas florecieron temprano, llenando los patios de Moscú con su dulce fragancia. Elena caminaba a casa desde el trabajo, disfrutando del agradable clima. El curso escolar estaba llegando a su fin y se acercaban los exámenes finales, seguidos de las tan esperadas vacaciones. En esos meses, su vida había cambiado significativamente. Después de vender su antiguo apartamento que estaba lleno de falsos recuerdos, compró un pequeño piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo cerca de los estanques del Patriarca. Aunque necesitaba reformas, el apartamento tenía techos altos, suelos de parqué antiguo y encantadores ventanales que daban a un patio tranquilo. Por primera vez en su vida, Elena estaba amueblando una casa a su gusto, sin tener en cuenta los deseos o preferencias de nadie más. El caso de Stanislav Nikonov no se atrevía a pensar en él como Sergei, ni siquiera en su mente. Elena había acudido varias veces al tribunal, se había reunido con el investigador y había prestado testimonio adicional.
Durante una de esas visitas, se cruzó en el pasillo con una joven rubia y frágil, de ojos tristes. Cristina, una de las víctimas frustradas de Stanislav, también estaba allí para prestar declaración. Intercambiaron miradas incómodas antes de entablar conversación mientras esperaban su turno. Cristina resultó ser mucho más de lo que Elena había supuesto. Era inteligente, culta y se había licenciado con honores en economía. Simplemente carecía de experiencia en relaciones y era demasiado confiada, igual que Elena en el pasado. «Todavía no puedo creer que me esté pasando esto», confesó Cristina, calentándose las manos con un vaso de café de plástico de la máquina expendedora. Creía que lo conocía muy bien. Creía que era especial, diferente a todos los demás. Elena sonrió con tristeza. «Yo pensé lo mismo durante 15 años». Hablaron durante casi 2 horas, hasta que las llamaron para entrar en la oficina del investigador, tras lo cual acordaron volver a verse para tomar un café y charlar. Y así, Elena encontró una nueva amiga. Era extraño. Esa mujer, a la que antes había visto como una rival, se había convertido en alguien cercano. Alguien que, sin necesidad de palabras, entendía el dolor que había soportado. Su perspectiva sobre su trabajo en la escuela también había cambiado. Después de todo lo que había pasado, Elena veía la enseñanza con otros ojos. Lo que antes era solo una forma de ganarse la vida, se había convertido en una pasión. Ahora esperaba con impaciencia sus clases, ideaba nuevos métodos y pasaba más tiempo con sus alumnos. El director se dio cuenta de su renovado entusiasmo y le ofreció la oportunidad de hacerse cargo de la clase de 5º curso el siguiente año escolar. Al menos una vez al mes, Elena llamaba a los Korneev. Se habían instalado en Novosibirsk. Habían renovado una casa antigua, habían comprado un perro e incluso habían creado un club de manualidades para los niños del barrio. Lo que, según Ana Petrovna, la ayudaba a superar los dolorosos recuerdos. Invitaron a Elena a visitarlos en verano y ella prometió que iría. El juicio de Stanislav se fijó para septiembre. Según el investigador, se enfrentaba a una pena severa. Habían salido a la luz demasiados de sus delitos, incluidos varios graves. Resultó que no solo había abandonado a sus esposas, sino que había arruinado a muchas de ellas, dejándolas en la indigencia. Cuando Elena se enteró de todo lo que había hecho, se dio cuenta de lo afortunada que era. Si no hubiera sido por aquel encuentro fortuito con Ana Petrovna, quién sabe cómo habrían acabado las cosas. Aquella tarde de mayo, Elena no tenía prisa por volver a casa. Se detuvo en una librería de la calle Tverskaya, una antigua tienda con estanterías de madera que llegaban hasta el techo. En su juventud, había pasado horas allí, hojeando libros e inhalando el aroma único de la tinta y el papel. Después de casarse, había dejado casi por completo de leer, al principio por falta de tiempo y luego por pérdida de interés. Pero ahora, los libros habían vuelto a su vida. Deambulaba lentamente entre las estanterías, rozando con los dedos los lomos de los libros, hasta que se detuvo ante un expositor con las últimas novedades. Cogió una novela de un autor joven que había dado mucho que hablar últimamente. Hojeó unas cuantas páginas y se sumergió en la lectura. «Excelente libro», dijo una voz masculina cerca de ella. «Me lo leí de un tirón», dijo Elena, levantando la vista. A su lado había un hombre de unos 40 años, vestido de manera informal con vaqueros y un jersey, con unas arrugas suaves alrededor de los ojos y el pelo ligeramente revuelto y entrando en canas. Había algo en su aspecto que le resultaba vagamente familiar. Sin embargo, sonrió pensando, «Me pregunto si valdrá la pena». «Sin duda valdrá la pena». El hombre le tendió la mano. «Pavel Andreevich», dijo con una sonrisa. «Si quieres saber mi nombre oficial. Soy profesor de literatura en la universidad». «Elena Pavlovna», respondió ella, estrechándole la mano. «Yo enseño ruso en la escuela». «Entonces somos colegas», sonrió él. «Sabe, estoy bastante seguro de que nos conocemos. Me resulta muy familiar su rostro». Elena lo observó más detenidamente. Efectivamente, había algo vagamente familiar en aquel hombre. «¿Impartió usted un curso para profesores hace 2 años?»
Literatura moderna en el plan de estudios escolar. Su rostro se iluminó. Exacto. ¿Estuvo usted allí? Por supuesto, ahora lo recuerdo. Hizo preguntas sobre Lyudmila Ulitskaya y discutimos sobre Daniel Stein. Elena se rió. Sí, esa era yo. Discutimos hasta quedarnos sin voz. Y creo que no llegamos a ninguna conclusión, añadió él. Oiga, quizá podamos continuar ese debate. Hay una cafetería muy agradable a la vuelta de la esquina. Elena dudó un momento. Después de todo lo que había pasado, era cautelosa con los nuevos conocidos, especialmente con los hombres. Pero había algo atractivo en él. Su mirada abierta, su sonrisa sincera, la ausencia del encanto superficial y la confianza calculada que una vez la habían atraído hacia Sergei. ¿Por qué no?, pensó. Al menos descubriré qué opinas de la nueva novela de Vodolaskin. Se quedaron en la cafetería hasta la hora de cerrar, debatiendo apasionadamente sobre literatura, libros, películas y obras de teatro. Resultó que tenían muchos intereses en común y opiniones similares. Pavel le contó que se había divorciado recientemente tras 10 años de matrimonio, que ahora vivía con su hija adolescente y que estaba preparando una recopilación de artículos sobre prosa contemporánea para publicar. ¿Y tú?, le preguntó cuando la camarera les trajo la cuenta. ¿Has estado casada? Elena respondió sucintamente, ahora no. Él asintió con comprensión, sin insistir, y ella agradeció su tacto. Cuando salieron a la calle, ya era de noche. Las farolas bañaban las aceras con una luz suave. Se oía música en la distancia. ¿A dónde vas?, preguntó Pavel. A Patriarch, respondió Elena. Oh, yo también. Vamos juntos. Paseaban por las calles nocturnas de Moscú continuando su conversación. De repente, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligera y libre, sin tensiones, sin juegos, sin fingimientos. Solo una conversación sincera entre dos personas que se interesaban la una por la otra. Al llegar a su edificio, Pavel se detuvo. Ha sido un placer hablar con usted, Elena Pavlovna. ¿Podemos continuar en otra ocasión? Ella pensó por un momento antes de sacar su teléfono del bolso. Dame tu número, dijo él. Mientras marcaba, Elena reflexionó sobre lo extraña que podía ser la vida. A menudo te sorprende de formas que te dejan sin aliento. A veces, cuando parece que todo ha terminado, resulta que solo es el comienzo. Un encuentro casual, ya sea en un autobús o en una librería, puede cambiar el curso de toda tu vida. Te llamaré, dijo ella, guardando el teléfono en el bolso. Estaré esperando, respondió él, subiendo las escaleras hacia su apartamento. Elena pensó en cómo se había desarrollado su vida de la forma más inesperada. Hacía solo 6 meses. Estaba sentada en los escalones del mismo edificio, abrumada por la desesperación, sin saber qué hacer a continuación. Hoy, sin embargo, regresaba a casa con el corazón ligero y una sonrisa en los labios. Al llegar a su apartamento, su primer instinto fue ir a la ventana. La tarde primaveral estaba llena de ternura. Suaves nubes flotaban en el cielo, bañadas por la cálida luz del atardecer. La ciudad estaba llena de vida, los coches zumbaban en la distancia. Los niños reían en algún lugar y la música resonaba en las calles. Elena abrió un cajón de la mesa y sacó un viejo cuaderno. La última vez que había escrito en él, solo unas pocas páginas estaban llenas de pensamientos y bocetos. Ahora, docenas de páginas contenían nuevas ideas, reflexiones e historias. La enseñanza se había convertido una vez más en una fuente de alegría para ella. Y la pasión por la escritura que había perdido en su juventud había vuelto a su vida. Abrió una página en blanco y escribió: Hoy he conocido a alguien con quien quería hablar de libros, de la vida y de todo lo demás. Y fue una sensación maravillosa. Su teléfono pitó. Había llegado un mensaje. Gracias por una velada maravillosa. Espero que podamos continuar nuestro debate sobre el buzo. Elena sonrió y respondió: Por supuesto que sí. Luego añadió una frase de su Lermontov favorito: Todo esto sería divertido si no fuera tan triste. Antes solo veía amargura en esas palabras, pero ahora tenían un significado diferente. A veces hay que pasar por la tristeza para aprender a reír de nuevo. La vida continuaba y Elena sabía sin lugar a dudas que, sin importar las pruebas que le deparara el destino, las afrontaría.
Había aprendido a confiar en sí misma, a valorar el presente y a dejar de temer al futuro. Y ahora sabía que, a veces, los encuentros más decisivos ocurren por pura casualidad. En un autobús abarrotado, en una mañana helada o en una vieja librería en una cálida tarde de mayo. Exactamente un año después, Elena se encontró de nuevo en el autobús recorriendo su ruta habitual. La misma lluvia de octubre golpeaba el techo y las mismas calles pasaban por la ventana. Pero ahora todo parecía completamente diferente. La ciudad, la gente e incluso ella misma. Habían sucedido tantas cosas durante el último año que parecía que hubiera pasado toda una vida. El juicio de Stanislav había terminado en noviembre. Fue condenado a 8 años de prisión por fraude a gran escala y falsificación de documentos. Durante todo el proceso, mantuvo su habitual actitud segura de sí mismo, negando su culpabilidad e intentando cautivar al jurado. Pero las pruebas eran irrefutables. El testimonio de 8 exmujeres, documentos con varios alias, cuentas en paraísos fiscales y blanqueo de dinero. Elena asistió a todas las vistas, no por sentido del deber, sino porque quería cerrar ese capítulo de su vida. El último día, cuando se dictó la sentencia, Elena no sintió rencor, sino un extraño vacío, como si le hubieran arrancado algo doloroso, algo que llevaba mucho tiempo envenenándola por dentro. Después del juicio, los Korneev invitaron a todas las mujeres que habían sido perjudicadas a una cafetería. Se reunió un grupo muy diverso en una mesa. Una elegante mujer de negocios de Kazán, una modesta profesora de un pueblo de provincias, una joven artista de San Petersburgo, una contable regordeta de Novosibirsk y, por supuesto, Cristina, que había tenido la suerte de escapar del destino que había corrido las demás. Todas habían sido engañadas por el mismo hombre. Todas habían perdido algo precioso: dinero, tiempo y la fe en sí mismas. Pero cuando Elena las miraba ahora, riendo, compartiendo historias, apoyándose unas a otras, pensó: lo hemos conseguido. Todas las Korneev seguimos en la vida de las demás, casi como una familia. Mikhail Borisovich estaba escribiendo sus memorias sobre su carrera como investigador y a menudo le pedía consejos sobre su estilo literario. Ana Petrovna le enviaba regalos tejidos, una bufanda, calcetines, un jersey muy cómodo. Prometieron visitarlos en verano, pero la salud de Mikhail Borisovich empeoró repentinamente y tuvieron que posponer el viaje. Ahora, Elena tenía pensado visitarlos ella misma en noviembre. Ya había comprado los billetes. Veía a Cristina a menudo. Después de todo lo que había pasado, Cristina había decidido dar un giro radical a su vida. Dejó su trabajo en la empresa constructora y se matriculó en un máster de psicología. Ahora soñaba con ayudar a mujeres que habían sufrido violencia o traición. Elena la apoyaba incondicionalmente al ver cómo esta antigua víctima florecía y se transformaba. El autobús se detuvo y Elena se bajó en la parada habitual, cerca del juzgado. Hacía un año, había entrado en ese edificio con las rodillas temblorosas, aterrorizada por enfrentarse a su exmarido. Hoy caminaba con confianza para firmar los documentos definitivos de la división de bienes. Oficialmente, hacía mucho tiempo que era libre. El divorcio se había formalizado antes del juicio, pero aún quedaban algunos trámites burocráticos que requerían su presencia. Cuando Elena Pavlovna salió del juzgado, una voz familiar la llamó por su nombre. Una hora más tarde, Pavel la esperaba en las escaleras bajo un gran paraguas. ¿Todo bien?, le preguntó, mirándola a los ojos. «Todo bien», sonrió ella. «¿Libre como el viento?» «Oficialmente, y por fin». «Entonces celebremos», dijo él tomándola del brazo. «He reservado mesa en Nostalgia». «¿Nostalgia?», preguntó Elena, levantando una ceja. «¿Cómo conoces ese café?» «Me lo contaste tú misma», respondió Pavel encogiéndose de hombros. «Dijiste que tenía un ambiente especial. Pensé en echarle un vistazo». Elena lo miró con cariño. A lo largo de un año, su relación se había desarrollado de forma gradual pero constante. Al principio, sus conversaciones giraban en torno a los libros. Luego a la vida, el pasado y los sueños. Poco a poco, Elena le contó toda su historia sin ocultarle nada. Ella esperaba juicios o sospechas,
Pero Pavel se limitó a escuchar, haciendo alguna que otra pregunta, y en sus ojos solo veía comprensión y empatía. Su primer beso llegó 3 meses después de conocerse, en una cálida tarde de agosto, mientras paseaban por el paseo marítimo. Elena no tenía prisa por dejar entrar a nadie en su vida ni en su corazón, y Pavel lo entendía. No la presionó, simplemente se quedó a su lado. Su hija de 16 años, Alice, al principio se mostró recelosa con la nueva compañera de su padre, pero con el tiempo se fue abriendo, sobre todo cuando supo que Elena era profesora de literatura y podía ayudarla con sus redacciones. La cafetería Nostalgia les recibió con su familiar calidez y encanto. Seguían sonando los viejos discos y el aire aún conservaba el aroma de los pasteles recién horneados. La camarera, Tonia, saludó a Elena con una sonrisa. «¿Cuánto tiempo sin venir?» «Hemos hecho una pequeña reforma, ¿sabes?», le dijo. «Pero hemos mantenido el espíritu, no hemos cambiado nada». «El espíritu es lo más importante», asintió Elena, quitándose el abrigo. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde, un año antes, se había sentado con Ana Petrovna y había descubierto la dolorosa verdad sobre su marido. Ahora ese recuerdo ya no le dolía. Se había convertido en parte del pasado, desvaneciéndose en la bruma del tiempo. «¿En qué piensas?», le preguntó Pavel, mirándola al otro lado de la mesa. «En lo mucho que ha cambiado todo en un año», respondió ella. En octubre parecía que la vida se había acabado, pero ahora, Pavel le tomó la mano con delicadeza. «Y ahora sé que solo acaba de empezar». Al día siguiente, Elena anunció a sus alumnos de octavo curso que iban a representar una obra basada en la obra de Pushkin. La clase estalló en exclamaciones de alegría. Durante el último año, los alumnos habían llegado a esperar con ilusión las clases de ruso, que habían pasado de ser tareas tediosas a emocionantes exploraciones de la literatura. «¿Quién la dirigirá?», preguntó Masha Sokolova, una excelente alumna y líder no oficial de la clase. «Un profesor universitario que conozco», respondió Elena. «Solía dirigir un teatro estudiantil y ha aceptado ayudarnos». En casa, mientras revisaba el guión en el que Pavel y ella habían trabajado la noche anterior, Elena se dio cuenta de repente de que, por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente feliz. No porque un hombre hubiera entrado en su vida, no era eso. Era porque por primera vez se había convertido en ella misma, sin máscaras, sin interpretar papeles, sin esforzarse constantemente por cumplir las expectativas de los demás. Durante el último año, Elena había escrito una serie de relatos sobre mujeres que empezaban su vida desde cero. Las historias, inspiradas en parte en sus propias experiencias y en parte en las vidas de mujeres que había conocido a lo largo de su viaje, exploraban temas como la pérdida y la ganancia, la traición y la confianza, y la importancia de no perderse a uno mismo, ni siquiera en los momentos más difíciles. Las primeras respuestas de los lectores de la revista literaria a la que se había atrevido a enviar su trabajo fueron inesperadamente cálidas. El editor la llamó y le sugirió que considerara la posibilidad de publicar una recopilación. Ella aceptó, asombrada de que su sueño infantil de convertirse en escritora se hiciera realidad de repente a los 40 años. Esa noche, Ana Petrovna llamó. «¿Cómo estás, Lenochka?». La voz de la anciana era cálida a pesar del crujido de la línea. «He firmado todos los documentos. Sí, ya es oficial. Todo ha terminado», respondió Elena. «¿Cómo está Mikhail Borisovich? ¿Se encuentra mejor?» «Mejor. Pero poco a poco. Los médicos dicen que se recuperará por completo en primavera, así que te esperamos dentro de 2 semanas. No habrás cambiado de opinión, ¿verdad?» «Por supuesto que no. Ya tengo los billetes y estoy empezando a hacer una lista de regalos para ti». Hablaron durante casi 1 hora. Elena le contó detalles sobre la obra, sus historias y sus planes de futuro. Ana Petrovna la escuchaba con atención, haciendo algún que otro comentario breve, y por el tono cálido de su voz era evidente que estaba sonriendo. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Me alegro mucho de haberme subido a ese autobús, aunque, a decir verdad, no fue un accidente. Mikhail y yo estudiamos tu ruta durante varios días antes de decidir encontrarnos contigo». «Lo sé», respondió Elena en voz baja.
Ya me lo dijiste. Pero para mí sigue siendo el accidente más feliz de mi vida. Después de la llamada, Elena se sentó junto a la ventana con una taza de té. La misma lluvia de octubre caía afuera, pero esta vez era acogedora, en lugar de lúgubre. Era como si la propia naturaleza hubiera creado el ambiente perfecto para la reflexión y la creatividad. Sonó el timbre. Pavel estaba en la puerta con un gran ramo de crisantemos y una caja envuelta en papel brillante. ¿Qué es esto?, preguntó Elena sorprendida mientras le dejaba entrar. Flores porque son bonitas, sonrió. ¿Y la caja? Porque hoy hace exactamente un año que nos conocimos en la librería. Elena sonrió recordándolo. Desenvolvió el regalo. Dentro había un libro antiguo con la cubierta gastada, una rara colección de poemas de Akhmatova, exactamente la edición que llevaba años buscando. ¿Dónde lo has encontrado?, preguntó asombrada. En librerías de segunda mano. Libreros que conozco, le guiñó un ojo Pavel. Me costó bastante, pero mereció la pena. Elena acarició la cubierta aterciopelada del libro y su mente se remontó a la época en que Sergei le había regalado joyas caras, piezas que no le quedaban nada bien. Y ahora, delante de ella estaba un hombre que había encontrado exactamente lo que ella había soñado. Gracias, dijo ella simplemente. Gracias, respondió Pavel. Por elegir empezar de nuevo. Por creer. Por ser tú. Más tarde, esa misma noche, cuando Pavel se marchó a casa, prometiendo volver al día siguiente con su hija, Elena volvió a la ventana. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj. Amber era lo único que se había llevado de su vida pasada, aparte de sus libros. Abrió la colección de poemas de Akhmatova y leyó un pasaje familiar. He aprendido simplemente a vivir con sabiduría, a mirar al cielo y rezar a Dios, y a pasear hasta bien entrada la tarde para desgastar la ansiedad innecesaria. En otro tiempo, esas palabras le habían parecido un ideal inalcanzable. Pero ahora comprendía que una vida sencilla y sabia no era algo lejano, sino que estaba aquí, ahora. Solo tenía que encontrar el valor para aceptarla. Elena sacó el teléfono y leyó un mensaje de Cristina. ¿Sabes? Estaba pensando que quizá deberíamos crear un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido traición o violencia. ¿Qué te parece? ¡Qué buena idea!, respondió Elena. Hablemos de ello mañana durante el almuerzo. A continuación, abrió su correo electrónico y encontró una carta del editor de una revista literaria. Elena Pavlovna, nos gustaría publicar 3 relatos más suyos en el próximo número, y la cuestión relativa a la recopilación sigue abierta. Esperamos su decisión. De acuerdo, respondió ella. Y tengo una idea para una nueva serie de relatos, fuera. La lluvia fue cesando poco a poco. Se esperaba que al día siguiente fuera un día soleado, algo poco habitual en octubre. Elena se imaginó a sí misma, a Pavel y a Lisa paseando por el parque, por senderos cubiertos de hojas doradas, hablando de libros, de la vida y del futuro. Su teléfono pitó. Era un mensaje de Pavel. ¿Estás despierta? Estaba pensando en nuestra obra. ¿Qué tal si elegimos algo menos conocido que Pushkin? ¿Algo como La Sirenita, por ejemplo? ¡Qué buena idea!, respondió Elena. Lo discutiremos mañana con el grupo. Dejó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. La ciudad se iba durmiendo poco a poco, y las luces se iban apagando gradualmente. En una casa cercana se oía música suave. La vida continuaba, con todas sus alegrías y tristezas, sus altibajos, sus encuentros fortuitos y sus consecuencias no tan fortuitas. Lo conseguí, pensó Elena. Había pasado por todo eso y había salido más fuerte. Y pasara lo que pasara, sabía que podría sobrevivir. Cerró el libro y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevos encuentros y descubrimientos. Por ahora, podía simplemente relajarse, escuchar la lluvia afuera y reflexionar sobre lo extraña y hermosa que es la vida, donde un simple encuentro casual puede cambiarlo todo. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a crear historias nuevas y atractivas cada día. Pedimos disculpas por cualquier error de pronunciación o acento. Te deseamos lo mejor y que seas feliz.